Buenas, señoras y señores. Estamos en el pleno del Parlamento Balear, donde los socialistas han pedido al presidente de la mesa que retirara una pregunta del orden del día, que era de Vox. Una pregunta sobre Pedro Sánchez, el número 1 de la mafia. La excusa de los socialistas es que la formulación de la misma les ofendía, por lo que han intentado vetar la pregunta de Vox. Pero la realidad es que no querían que se hablase de ese tema en el Parlamento. El presidente de la mesa ha reunido a los portavoces de los partidos y han decidido que fueran los diputados del Parlamento los que votasen si aceptaban o no la pregunta. Al final se han tenido que comer con papas los socialistas la pregunta, porque la votación ha sido a favor de dejarla. En la intervención de la portavoz de Vox en Baleares explicaba cómo Vox lleva desde el principio en la lucha contra el gobierno de Sánchez. Y con los escándalos que están saliendo del presidente del gobierno, pedía al Partido Popular que rompiera toda relación con el Partido Socialista y presentara una moción de censura. Aquí os dejo al portavoz socialista pretendiendo eliminar la pregunta de Vox, que al final no lo ha conseguido. Y os dejo la intervención de la portavoz de Vox, Manuela Cañada, haciendo la pregunta que tanto ha escocido a los socialistas. Me gustaría, en ejercicio del artículo 78.1, alterar el orden del día, porque hay una pregunta que se cambió ayer, que normalmente en ningún parlamento autonómico, en ningún parlamento del Estado, se permitiría la formulación como usted la ha permitido. No debe admitir según qué términos en las preguntas. Señor Neruela, entonces, si entiendo bien, pide suprimir esa pregunta. Sí. Bueno, vamos a ver. Tenemos entonces una propuesta de alteración del orden del día que se ha de someter a votación. ¿De acuerdo? La propuesta es suprimir la pregunta número de supresión de la pregunta 17, la 10.472 que formula Manuela Cañadas. El Grupo Socialista propone suprimirla, ¿de acuerdo? ¿Votamos? Pues 23 a favor, 31 en contra y 2 abstenciones, y por tanto se rechaza la alteración del orden del día. Y vamos a comenzar, por tanto. Sí, se lo he dicho. Señor sí. Neruela. Ya que el señor Sagreras ha hablado directamente y ha interpelado con su tono habitual, que nunca critica a nadie, sí me gustaría, por alusiones, contestar a lo que él me ha señalado, porque se ha señalado directamente a mí. ¿Sí? Un momento, bueno, tranquilidad. Tiene un minuto. Venga. Gracias. Un minuto Gracias. para contestar. Le contestaré directamente. Él, como siempre, hace aseveraciones en esta Cámara donde dice esos chistes fáciles y esos chascarrillos a los que nos tiene acostumbrado. Para uno formular una pregunta tiene que acompañar una noticia de prensa. La noticia de prensa que acompaña el Grupo Vox para el cambio de pregunta alude directamente a nuestro secretario general, al que sitúan ellos como número 1 de la mafia. Yo, ese tipo de aseveraciones en esta Cámara, considero que no son procedentes hablar así de una persona que en ningún caso, en ningún sumario, aparece señalado. Creo que este Parlamento se merece un respeto, igual que se merece el conjunto de la ciudadanía. Según qué expresiones digan hoy, las verán en el futuro. Hoy a usted le parece gracioso cuando hablemos de otros compañeros suyos, de consellers que tienen procesos también, y vean aquí que pongamos esas palabras, a ver ustedes cómo lo frenan y con qué argumentos. Sobre todo los que se reúnen con el señor José María Rodríguez antes de las elecciones para que les explique cómo tiene que hacer. Vox tiene la palabra. Gracias, presidente. Vox lleva diciendo 7 años que estábamos gobernados por una banda de delincuentes, por una mafia liderada por Pedro Sánchez. Siempre decimos que lo peor de Sánchez está por llegar. Durante este tiempo hemos hecho todo lo posible para derribar este gobierno y sentarle ante la justicia. Hemos presentado 2 mociones de censura, toda clase de denuncias en los tribunales y hemos hecho una oposición total y frontal en las calles junto al pueblo español. Mientras nosotros hacíamos eso, hay que preguntarse qué hacían los demás partidos políticos. El Partido Popular se ha repartido todas las instituciones junto al Partido Socialista, desde los jueces hasta Radio Televisión Española, pasando por el Tribunal de Cuentas. Instituciones colonizadas y usadas como arma propagandística de la mafia y para desinformar a los ciudadanos de sus trapicheos. Por eso exigimos al Partido Popular
que rompa todos sus pactos con el Partido Socialista de forma inmediata, especialmente en el Congreso y en Bruselas. Es necesario presentar una moción de censura. Hay que usar todos los medios posibles para sacar a esta mafia del Gobierno. Oposición total y frontal, con todas las armas a nuestro alcance, hasta que el capo de la mafia caiga. Porque lo que vamos a vivir a continuación, sin ninguna duda, va a ser la bunkerización del capo. Han orquestado una campaña contra la oposición, contra los jueces, contra periodistas, contra ciudadanos anónimos, contra la Guardia Civil, y todo para tapar lo evidente. Sánchez es el jefe de una cloaca putrefacta de corrupción y de una organización criminal. Por eso jamás le importó gobernar con un prófugo de la justicia, con golpistas y con los mismísimos herederos de ETA. Por eso le pregunto, señor Costa, ¿está dispuesto su Gobierno y su partido a hacer una oposición frontal al número 1 de la mafia? Muchas gracias. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Da un buen me gusta. Escribid un comentario si queréis. También podéis compartir. Pero lo más importante es suscribiros también. Pero para mí, lo más importante es el apoyo y el ánimo que me dais en los comentarios. Que la verdad que esos comentarios significan para mí lo más grande. Por eso, muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima noticia.